Mi profesor favorito en la secundaria fue Daniel Foster. Fue mi jefe de año durante los 5 años que estuve allí y me enseñó religión en el 9º grado. En ese momento, tenía poco interés en religión o en cualquier materia de humanidades y, de hecho, me habían bajado de nivel al final del año anterior. Mi falta de entusiasmo quedaba reflejada en mis calificaciones de esfuerzo y rendimiento, que habían ido disminuyendo constantemente durante esos 12 meses. No era, de ninguna manera, un estudiante problemático, pero sí era un soñador constante. Algunos profesores parecían no tener ninguna pasión por su materia, sus voces eran un zumbido monótono de información sin sentido, y su aparente aburrimiento se volvía contagioso mientras yo perdía el interés y me sumergía en mis propias fantasías adolescentes. Especialmente en 8º grado, los profesores de humanidades me habían parecido especialmente aburridos, y mi tendencia a soñar despierto se convirtió en una inevitable vía de escape. El enfoque del señor Foster para la enseñanza hacía imposible que me desconectara. Con poco más de 50 años, ya estaba plenamente establecido en la escuela y, aunque no era un hombre particularmente alto, hasta los chicos más grandes de último año le tenían miedo. Siempre parecía sereno e imponente, llenando cada aula a la que entraba con la confianza de un adulto y la energía de un adolescente. Solo podía observar con asombro mientras este torbellino de energía se movía con paso firme por el frente del aula, su voz subiendo y bajando con tal precisión y control que cada pieza de información quedaba grabada en mi mente. Cristianismo, budismo, hinduismo, sijismo, judaísmo, islam. Durante ese año absorbí todo. Nunca supe si el señor Foster era seguidor de alguna religión, pero siempre hablaba con respeto de los creyentes de cada una de las que estudiábamos, enfatizando que todas exigían un estilo de vida disciplinado basado en el compromiso y el respeto propio. Al final de ese año académico, obtuve la calificación más alta en el examen, un increíble 97%. Mi recién descubierta pasión por el aprendizaje se extendió a otras materias, reflejándose en mis calificaciones en ascenso y en los elogios de mis profesores. Le atribuyo todo esto al señor Foster. Hacia el final del año escolar, después de haber cubierto todas las religiones principales, estábamos discutiendo el tema más general de la espiritualidad y las almas. Con la mención de los espíritus, surgió una breve referencia a los fantasmas. El señor Foster rara vez se permitía desviarse del tema, le gustaba mantenerse enfocado y cualquier pequeño desvío debía servir para desarrollar el conocimiento de los estudiantes antes de ser corregido con firmeza. Durante esa lección, cuando hizo una pausa para responder preguntas, uno de los chicos le preguntó: ¿cree en los fantasmas, profesor? Estaba tan acostumbrado al tono agudo y directo del señor Foster que mi oído pudo percibir el leve rastro de inquietud cuando respondió en voz baja. No cuando tenía su edad. Pero luego vi uno. Silencio. La clase siempre le había prestado toda su atención, pero ahora esa atención se había multiplicado por 10, y la necesidad de saber más era palpable. Nadie lo dijo en voz alta, pero las palabras cuéntenos parecían flotar en el aire, como una jauría de perros hambrientos con ojos suplicantes. El señor Foster nunca se dejaría llevar por la tentación de alimentar su ego o de complacer a un aula llena de adolescentes que deberían estar concentrados en religión, pero con todo el material cubierto, con los resultados superando las expectativas y con la clase completamente bajo su control, nos recompensó con la historia que sigue. Cuando tenía 14 años, mi curso escolar hizo un viaje residencial a Hope Valley, en el Peak District. En aquel entonces, los niños y las niñas iban a escuelas separadas, así que solo éramos unos 30 chicos y 3 profesores alojándonos en un hotel a las afueras del pueblo de Hope. Llegamos un lunes por la mañana a mediados de febrero para 5 días de senderismo. Para la mayoría de nosotros, era la primera vez lejos de nuestros padres. El clima no era terrible, pero tampoco era bueno. Las fuertes lluvias de la semana anterior habían dejado la zona cubierta por una fina neblina gris. A pesar de este ambiente sombrío, nuestro ánimo era alto y estábamos entusiasmados con la aventura. Éramos el último grupo en hospedarse en el hotel antes de que cerrara por reformas, así que teníamos todo el segundo piso para nosotros, mientras que el tercero ya había sido vaciado y limpiado en preparación para el cierre. El primer piso estaba ocupado por habitaciones del personal, cuartos de limpieza y lavandería. La planta baja estaba dedicada a salas de conferencias, la cocina y el comedor. En total, había unas 10 personas en el personal, bajo la supervisión del jefe de mantenimiento, un hombre amable de rostro redondeado llamado señor Carter. Él y su simpático labrador negro, Tosca, eran los únicos residentes permanentes.
Debido a que éramos un número impar de estudiantes y las habitaciones eran dobles, fui el único que tuvo una habitación para sí mismo, un dormitorio individual justo en el centro del pasillo del segundo piso. No supe cómo se decidió que fuera yo quien tuviera esa habitación, pero supongo que fue porque tenía una confianza tranquila y no pondría objeciones al respecto, lo cual no hice. La habitación tenía solo una cama, un lavabo, un armario y una mesilla de noche con cajones. Una pequeña ventana daba a los jardines brumosos del hotel. Aunque era sencilla, no esperábamos pasar mucho tiempo dentro de las habitaciones de todos modos, así que me pareció acogedora y desempaqué rápidamente esa primera mañana. Ese primer día caminamos unos 8 kilómetros subiendo y rodeando Mam Tor, una colina en el corazón del valle. Como niños, nos reíamos de los innumerables excrementos de vaca y nos burlábamos amigablemente de lo lento que algunos eran para subir la colina, hasta que llegamos a la cima y nos detuvimos a tomar aire y admirar la increíble vista del paisaje circundante. Todo estaba envuelto en un velo de niebla. El personal de cocina nos había preparado un almuerzo en bolsa de papel que contenía sándwiches de jamón, una bolsa de papas fritas y una galleta. Encontramos un lugar cómodo para comer y luego emprendimos la larga caminata de regreso al hotel. Al llegar, nos recompensaron con té y bollos antes de ducharnos y cambiarnos de ropa limpia. Antes de nuestra cena, nos dieron cuadernos de ejercicios y nos pidieron que empezáramos un diario sobre nuestro viaje. Era una actividad sencilla y relajante, y disfrutamos de la libertad de escribir sobre nuestra experiencia mientras charlábamos y nos acomodábamos en los sofás, nos tumbábamos en las amplias escaleras o nos sentábamos en las mesas de la sala de conferencias, en lugar de estar sentados en pupitres alineados en un aula organizada. El único incidente notable de ese día fue que uno de los profesores, el señor Harris, se torció el tobillo izquierdo mientras bajábamos de Mam Tor. La incomodidad y la frustración estaban escritas en su rostro, y era evidente que estaba reprimiendo las ganas de gritar y soltar alguna palabrota mientras cojeaba junto a nosotros. La mayoría mencionamos su percance en nuestros diarios, pero tuvimos cuidado de no hacerlo sonar demasiado gracioso. Después de la cena, tuvimos 2 horas libres para leer, jugar tranquilamente a juegos de mesa o escribir una carta a casa. A las 9:30 de la noche nos enviaron a nuestras habitaciones y a las 10 de la noche nuestros profesores recorrieron el pasillo para asegurarse de que todos estuviéramos listos para dormir y con las luces apagadas. Pude distinguir el paso renqueante del señor Harris cuando pasó frente a mi habitación. Me acomodé rápidamente en la oscuridad. Estaba seguro de que los otros chicos todavía estaban despiertos, casi con certeza riendo y charlando en voz baja con sus compañeros de cuarto mientras se quedaban dormidos. Aunque sentí un poco de envidia por estar solo y no tener a nadie con quien compartir esas risas antes de dormir, me consolé pensando que probablemente me dormiría mucho más rápido y me sentiría más descansado a la mañana siguiente. Ese primer día había sido divertido pero agotador, y estaba más que listo para dormir. Estoy seguro de que todos lo estábamos. No pasó mucho tiempo antes de que me quedara profundamente dormido. Sé que algunos de ustedes podrían descartar lo que me ocurrió después como un simple sueño, pero sé lo que vi, y fue tan claro para mí en ese momento como lo es verlos a ustedes ahora. No sé qué hora era cuando abrí los ojos, pero afuera seguía oscuro. Tampoco sé por qué los abrí en primer lugar. Tanto la habitación como el pasillo estaban en completo silencio, y había estado durmiendo tan profundamente que era poco probable que el leve crujido de los muebles al contraerse me hubiera despertado. Había estado completamente inconsciente, y solo puedo suponer que mi mente o mi cuerpo percibieron que algo estaba a punto de suceder. Sentí una presencia fría en la habitación, algo más que el simple descenso nocturno de la temperatura. Desde el armario salió un hombre cargando una almohada. Las puertas del armario permanecieron cerradas. Inspiré bruscamente. En un instante, mi cuerpo entero fue invadido por el miedo. La parte trasera de mi cabeza permaneció presionada con fuerza contra la pared junto a mi cama, el resto de mi cuerpo era como piedra. Literalmente, no podía levantar ni siquiera sentir mis brazos o mis piernas. Observé cómo avanzaba lentamente hacia mí. Aunque no tenía prisa, la distancia entre el armario y mi cama era corta, y no tuve tiempo de fijarme en un solo detalle de su ropa. Lo único que vi fue su rostro tranquilo y sin expresión en la oscuridad. Se detuvo junto a mí y colocó la almohada sobre mi cabeza, luego la bajó. No recuerdo haber cerrado los ojos ni haber parpadeado siquiera, pero en un instante, desapareció. Me di cuenta entonces de que estaba empapado en sudor. Puedo decir con total sinceridad que, si en ese momento hubiera entrado a la ducha con el pijama puesto, no habría notado ninguna diferencia.
Lo único que recuerdo haber sentido mientras yacía allí era el frío. Un frío tan intenso. Horriblemente, terriblemente frío. Durante largos segundos jadeé y luché por respirar. No recuerdo haber dormido el resto de la noche. El sudor se había secado en mi cuerpo, pero el escalofrío persistía, y ni siquiera debajo del edredón podía entrar en calor. Tal vez llegué a dormitar en algún momento, quizás entré y salí del sueño por minutos, pero durante la mayor parte del tiempo estuve despierto, paralizado por el terror. Sin duda, fue la peor noche de sueño que he tenido en mi vida. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron mi ventana, finalmente me sentí capaz de mover mis pesados miembros y levantarme de la cama. Se suponía que debíamos permanecer en nuestras habitaciones hasta que nos llamaran para el desayuno, pero la falta de sueño me había dejado casi delirante. En ese momento, no podía procesar normas ni instrucciones. Salí de mi habitación y bajé las escaleras hacia el vestíbulo del hotel sin siquiera saber qué diría si alguien me preguntaba. La única persona en el vestíbulo a esa hora era el señor Becker. Estaba sentado en un sillón cerca de la chimenea, leyendo en silencio mientras Tosca yacía plácidamente a sus pies. Mientras bajaba lentamente las escaleras, la tranquilidad de aquella escena me reconfortó. El cálido resplandor del fuego ya comenzaba a hacerme sentir un poco más seguro y en paz. El señor Becker levantó la vista de su libro. Nuestros ojos se encontraron, y estoy seguro de que los míos, rojos por la falta de sueño, contrastaban drásticamente con mi piel pálida y enfermiza. Mi postura torpe y mis movimientos torpes y temblorosos eran señales evidentes de mi agotamiento. Y entonces lo dijo. Realmente lo dijo. Dios mío, muchacho. Pareces haber visto un fantasma. Respondí con nada más que lo obvio. Creo que lo he visto. La fragilidad en mi voz no me sorprendió en lo más mínimo, pero el rostro del señor Becker